Egunon Danori, buenos días a todas y a todos. Otro precioso día de primavera aquí con todos vosotros, con todas vosotras, desde el Urdaibai Bird Center. Hoy un poquito tarde. Me retrasaba un par de minutos, pero veo que vosotros, bueno, habéis estado aquí puntuales, muy puntuales, y con todas esas imágenes de los nidos en directo, de esas águilas pescadoras que nos habéis mandado, que Alberto nos ha mandado. Alguna creo que... no sé seguro si puede ser la de Debbie o Taffy, o no sé cómo se pronuncia, la que tienen en Gales, que es una gozada. Sí, creo que es esa la que nos enseña Victoria también. Un lugar en el que estamos en contacto desde el Urdaibai Bird Center con ellos también, sobre todo para todo el tema del águila pescadora, incluso del proyecto de educación que tenemos con esa preciosa ave, ¿no? Del águila, que es el águila pescadora. No solo estamos trabajando en la conservación y en el intento de recuperación de esta especie aquí. Bueno, no diría en Urdaibai, nosotros empezamos para Urdaibai, pero sabíamos desde un principio que estas águilas pescadoras, pues cuando se iban a acercar hacia estas tierras, pues también que se podían abrir incluso a otras zonas del entorno, como pueden ser comento lo que es todo el Cantábrico, toda la costa del Golfo de Vizcaya, que es una zona propicia para la cría y la restauración de las poblaciones de águila pescadora. Con esas noticias que os di ayer, que hoy también estoy esperando noticias nuevas sobre Roy y esa hembra que se acercó, que os pude enseñar ayer, que para los que no estuvisteis ayer a la tarde, que quizás seríais todos, que estuvisteis, aquí la foto que me mandó ese agente forestal que está trabajando ahora mismo y ha estado trabajando durante todo el confinamiento, custodiando un poco lo que es la reserva de la biosfera Urdaibai, controlando, ya que durante estos días también, pues también se han dado algunos actos de furtivismo, etcétera, etcétera, que oía el otro día en la radio mismo, ¿no? Esta águila preciosa, esta águila pescadora francesa que veis en el nido, y acurrucado en el nido Roy N3, ese macho que lleva 5 años regresando desde el 2015, este macho del 2013. Hoy estoy esperando más noticias y según las vaya teniendo, pues os diré pues que si sigue aquí, que si, bueno, o que se ha ido, o ya veremos a ver qué es lo que pasa con el idilio este de las águilas pescadoras, ¿no? Con esta pequeña telenovela, bueno, sí, bastante telenovela en directo que estamos emitiendo desde Urdaibai. Preciosas, de verdad, os aconsejo poder ver esos directos de las pescadoras. Luego hay, bueno, en plan de las pescadoras hay un montón de cosas que podéis ver en internet, sobre todo directos y también grabaciones hechas de esos nidos, de cosas que les pasan, ¿no? Esos nidos, ¿no? Como depredación. Mira, si encuentro alguno de esos, hay algunos que son flipantes, de cómo Azores se cargan un nido entero de águilas pescadoras. Los pollos se especializan en comer los pollos de esas águilas pescadoras, ¿no? Los Azores. Y es increíble. Espero que aquí no nos pase eso. Y eso que nos encantan los Azores y estamos encantadísimos con ellos, pero... Sí. Y bueno, y un saludo, oye, no os he saludado, ¿no? Pero bueno, a todos los que nos escribís, desde Folgueroles, desde Allariz, desde Cáceres, desde Huesca, desde Leioa, desde todo el País Vasco también, bueno, desde Arganda, desde Esparreguera, bueno, ¿desde dónde no? Desde Ermua,
desde Sevilla, desde Madrid, desde Barcelona, un montón de gente, Beasa en Diagnoski, Egunero, un montón de gente que todos los días estáis en este directo, siguiéndonos todos los días. Y bueno, y comentaros que, como todos los días, hoy a la mañana, nuestros compañeros desde su casa también han estado haciendo sus trabajos de censos, incluso de anillamiento, que ahora ya estamos participando en las estaciones de anillamiento para el seguimiento de aves. Y también, como no, otro compañero nuestro que todos los días nos hace el parte meteorológico y el parte de las nubes del día de hoy. Veis aquí qué paisaje más bonito, paisaje de nubes, digo, de esas nubes que como todos los días pues nos... Un segundo, que no sé lo que me ha pasado aquí. Sí, voy a cambiar. Uf. Sí, ay. Esperar un segundo. Que tengo... Ahora sí. No, estaba mirando un poco el parte que me manda nuestro compañero con esas fotos que se saca todos los días desde su casa para enseñarnos el aspecto del cielo. El aspecto del cielo hoy a las 7:30 de la mañana, puntual. Nos comenta aquí Javi que menudo atardecer ahí en la tarde, y de verdad, o sea, fue una pasada. Además, aparte del atardecer, de los colores de las nubes, del día que dejó, de la tarde que dejó después de la lluvia, que estuvimos sufriéndola, yo creo, en la retransmisión en directo. Luego quedó una tarde preciosa, o sea, con unas luces crepusculares increíbles, pero es que además se acercaron muchísimas más espátulas de las que estuvimos viendo a últimas horas en directo. Esas espátulas que pudimos conseguir, además, los códigos de anillas detrás de ellas, pero luego en un momento pudimos contar hasta 45 espátulas. 45 espátulas que se acercaron hasta el Urdaibai Center, hasta las lagunas de Urueta, y estuvieron ahí entre nosotros hasta hoy a la mañana. Hoy a la mañana, que tengo algún vídeo que quizás a ver si puedo enseñároslo, del momento de la partida de esas espátulas, de varias de esas espátulas, ¿no? Aquí veis en las fotos, bueno, hay bastantes cosillas, ¿no? Hay nubes bajas, hay stratus nebulosus, esas nieblas, translúcidos y perlúcidos, que se ve que dejan huecos, ¿no?, en el cielo para... Mira, y ahora mismo empiezan a caer gotas. Hay unos cumulonimbos que están encima nuestro en este momento, que está cambiando el cielo. Y bueno, pues hemos podido ver estas nieblas de ladera que se suelen poder observar a media ladera, en medio monte, como veis aquí en San Miguel. Son nieblas que no llegan lo que es hasta el fondo del valle, pero ahí quedan. Y bueno, que no dejan normalmente a este tipo de nubes precipitación, ¿no? La cosa es que ha ido avanzando el día y han ido apareciendo estos estratocúmulos stratiformis, que también eran perlúcidos, que también se podía dejar ver los rayos del sol, pero que entre ellos, cuando... Ahora voy a bajar el micrófono, que ya ha empezado ya aquí a jarrear un poquito, así mejor, y han empezado a abrirse claros perdón, a media mañana, que son esos que vemos ya a lo lejos, y nos han dejado ver cómo había también altocumulus stratiformis, que son estos que veis aquí, y algunos cirros también, y algunos cirros fibratus, que son estos deshilachados que veis aquí al fondo. Y bueno, esto lo que nos indica es una cosa, que es que va a haber un cambio de tiempo, ¿no? Un cambio de tiempo con posible entrada de lluvia, y es lo que está ocurriendo, hay inestabilidad, y es lo que estamos viendo que está ocurriendo ahora mismo, que ya están entrando ya unas nubes un poco más espesas, más cargadas de agua, como podéis ver.
estos cumulonimbos que ya nos han empezado a precipitar. Nos dice Alberto que también está lloviendo, me imagino que en Londres, ya que él no suele escribir desde allí. ¡Toma! Sí, son cumulus congestus, creo que lo que tenemos encima, que es el que está creando este núcleo de tormenta, ¿no? En este momento sobre nosotros, que lo podéis lo estáis oyendo ahora, este trueno, en este momento en directo. No hemos visto ningún rayo, pero será seguramente este potente cúmulo que tenemos sobre nuestras cabezas, que ha empezado a descargar. Pero vemos que Mordor, Mordor, desde luego. Aquí vemos las cortinas de lluvia que nos llegan. Esas espátulas que mira, se están yendo ahora. Mira. Creo que no es que se hayan asustado, pero ya es hora de que se dirijan hacia el estuario. Y como todos los días, pues aparte de las 30 y pico que se han ido hoy a la mañana, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 más que salen. 31 más 13, 44. Entonces hay más. 45, 46, 47, 48, 49, 50 espátulas mínimo que ha habido hoy a la mañana aquí. Sí, aquí muchas veces dice la gente que cuando se acerca al País Vasco del Sur, pues llega un punto ahí en la divisoria de aguas, hay que se entra desde Álava o desde Burgos, y entramos ahí hacia las zonas de Vitoria, hacia las zonas de Álava, por Subijana o por Pancorbo, y ya es cuando empieza a aparecer esa gran nube gris que nos tapa, que muchos lo relacionan con Mordor, ¿no? Pero hoy no. Hoy estamos hablando de una tormentita que se ha formado, una pequeña tormenta, un pequeño núcleo que se ha formado encima nuestro, que seguramente si nos metemos en el radar de Capildui, pues podremos ver esto en estos momentos sobre nosotros, que tampoco está dejando mucha precipitación, pero que da la sensación que, según miro por aquí hacia Bilbao, pues parece que sí está precipitando. Donostin, esto usted. En Donostia, en San Sebastián, no sé si estará, pero aquí vemos que se acercan estas cortinas de lluvia ahora mismo desde el noroeste, diría yo. Sí, se ha oscurecido Sollube, pero va a ser justo este ratito del paso de esta pequeña tormenta que se ha formado sobre nosotros, y este viento que está arreciando ahora desde más o menos desde el noroeste. Esas espátulas, algunas que se han ido y algunas que se nos han quedado, algunas que son fieles al islote junto a esta garza real, y esta espátula anillada que ayer pudimos leerlas. Guipúzcoan momentus ona. Eso es, Azado, Pancorbo y Subijana, las que nos marcan la barrera. Un saludo también hasta ese lugar de Galicia, creo, que nos enseña la isla de Mouro. Bermeo ara ere, Leio ara ere, besarka handi bat. Y aquí ahora vemos, bueno, que está arreciando el viento. Podéis ver los efectos del viento en nuestra cámara en directo, que nos levanta hasta el tejado de la casita de estos. Pero ves ahí que los carboneros, cascabelzak, las mallerengas, ay, mallerenga, ahora no me acuerdo, la mallerenga carbonera, el ferreiriño real, como hay dos de ellos comiendo los cacahueses. Ahora un pinzón hembra que ha llegado también, pues haciendo en contra de este viento, que no sé si no nos va a echar
Mira, se mueve hasta un viento bastante fuerte que hace que hasta la cámara en directo empiece a moverse y todas las aves se pongan mirando hacia el viento, menos esta garza que ahora mismo da la vuelta y, como no, se pone aquí a contraviento en esta tormenta en directo que está azotando ahora mismo la laguna de Orueta en Gauteiz Arteaga. ¿Veis la estrategia de... ahora se han empezado a mover todos los árboles por aquí cerca y vemos que incluso la cámara... en Santander, perdón, Elías, que del chaparrón que está cayendo no da abasto. En vivo y en directo, tormenta desde Urdaibai. Y eso que tengo el micrófono bajado, porque en realidad suelo tenerlo como vais a escuchar ahora. Es que no me dejaría ni hablar. Lo voy a bajar un poquito, porque ahora sí que, aparte de este chubasco tan potente que nos está echando, que a ver si termina, si no, vamos a ver unas cosas, las aves un poco aguadas. Es lo que ocurre en estos lugares donde vivimos, que menos mal que llueve, ya que esa lluvia nos da estos paisajes que tenemos, ¿no? Vamos a acercarnos por si podemos ver la estrategia de las aves contra Eta Gernika Nateri. Es increíble, nos mandan un mensaje desde Gernika a 5 kilómetros que no está lloviendo. Yo estoy bajo un tejado increíble comparando con estas pobres aves que están ahora sufriendo, aunque bueno, ellas tienen un Gore-Tex increíble, sí, un chaparrón que no nos deja prácticamente ni ver en detalle estas aves que están aquí, pero que bueno, nos deja atisbar a la cuadrilla de solteros que hemos visto ahora mismo de Ana de Reales, y este silbón Chistu, que ya tiene nombre, que aquí lo vemos totalmente difuminado con esta tromba que está echando ahora mismo sobre nosotros. Tromba muy localizada, ya que a escasos 5 kilómetros no llueve. Un directo, pero con todas las de la ley, que en este momento no sé de qué ave se trata. Esta que estamos viendo aquí a lo lejos, ni si se trata de un ave. Me da que es una cigüeñuela, pero a ver si me alejo. No parece una cigüeñuela, un andarríos chico parece. Y sí, por supuesto, cosas del directo, pero también suele ser bonito. Mucha gente, nosotros este directo que lo emitimos durante las 24 horas, mira esta gaviota también haciendo frente al viento, a este viento que casi le hace estar parada, ¿no? En el aire. Pues bueno, pues ha preferido agua por arriba y agua por abajo. Esta gaviota patilla amarilla. Mira, Beatriz, qué bien nos manda esta foto del radar con esas nubes que me ha parecido que entraban por el noroeste, pero no, parece que vienen del noreste. O bueno, no sé seguro, porque no veo la dirección del viento. Pero, perdón, esos cúmulos que se nos han acercado, esa tormenta que ahora mismo está sobre nosotros, pero que da la sensación de que dentro de pocos minutos, espero, nos deje claro que según veo hacia Bilbao, no, Bilbao está parece que bastante más claro que aquí, y Alfamo nos comenta cosas de las tormentas y lo que estaba diciendo, este canal que tenemos abierto 24 horas, muchas veces imágenes increíbles que nos ofrece y que se pueden ver en directo de esas tormentas que nos entran, sobre todo aquí
en la cornisa cantábrica en verano se suele dar un fenómeno que no sé si se da en el Mediterráneo, me suena que no, pero aquí se dan galernas y son esos cambios bruscos de viento debido a las temperaturas, ¿no?, que se suelen dar en verano, sobre todo en julio y agosto, y en septiembre también a veces, perdón, que suelen ser un día de agosto de 30 y muchos grados, o de 30 grados, 30 y muchos, sofocantes, que solemos tener aquí los últimos rastros de la tormenta. Y eso que tengo el micrófono súper bajo, en realidad lo suelo tener así. Vamos siguiendo el chaparrón en directo. Ha empezado aquí en Urdaibai y ahora nos dicen que en Echevarri, al lado de Bilbo, por supuesto, buen chaparrón. O sea que se va acercando a Bilbao estos cumulonimbos, estos cúmulos congestus que se nos están formando, se han formado sobre nosotros. Veis que aquí todas las aves están tranquilamente, eso sí, todas mirando hacia el viento. Javier ahora nos dice que ya está cayendo. Hombre, y mirar qué imágenes más bonitas de esta espátula, de esta garza real, de este Bernat Pescaire, cómo hace frente a este chaparrón, aguantando estoicamente. Vamos. Nos están comentando que ahora está empezando en Basurto, en la entrada de Bilbao, o sea que ya os va a llegar. Es una gozada cómo se puede seguir la meteorología también en directo y que como que de repente en 5 minutos puede ir de un lugar a otro estas tormentas, ¿no?, primaverales, que nos dejan ver también la estrategia de las aves, ¿no?, de que cómo cómo miran hacia el viento, esconden el cuello y se tapan con ese Gore-Tex tan perfecto que tienen, sobre todo las aves acuáticas, ¿no? Seguramente los paseriformes, aquí todavía siguen. Siguen los truenos y este chaparrón, que voy a bajar un poquito, pero que de verdad, el sonido real que solemos estar todos los días es este. Pero lo voy a bajar, si no también podemos escuchar, y fijaros también en estos ánades reales, sí, y en esta focha sobre todo, que se le ve como le resbalan las gotas por la espalda, esas plumas como tejas, y además lubricadas con esos aceites que mira, y mientras llueve por arriba esta gaviota se ha dado un baño chulísimo. En Beasa, en viento sur y claros, qué envidia. Bueno, aunque también a mí la verdad me gustan las tormentas. Quiero ver a ver si hay alguna vez cerca. No, casualidad. Ahora no hay ninguna en el islote. A ver si por aquí en el otro islote, para poder ver ese efecto de las gotas de lluvia, sobre todo en las fochas. Pero joder, se han asustado, yo creo, todas las aves. Vamos a acercarnos a ver si vemos las fochas. Las fochas, que algunas siguen el agua, pero y que como vemos ya parece que está amainando. Y estas ovejas también, que tienen chabola, aunque no me creáis, tienen un cobertizo, pero
pues pasan de ir allí, no sé por qué. Y por supuesto que tiene su encanto. Como una etapa de la vida, esta tormenta. Uy, Violeta, que os llega, que os llega. Y estas ovejas lachas que están acostumbradas a los días lluviosos y adaptadas. Y como veis, con esta lana que tienen, esta lana muy lacia por fuera, que hace que las gotas resbalen por estas hebras tan largas y no se moje su interior, donde tienen el vellón mucho más compacto, que también hace de un abrigo increíble. Y aquí se nos acerca esta corneja chulísima. Ayer estuvimos hablando en la retransmisión en euskera de las cornejas, de lo listas que eran, y de un montón de historietas, y también sobre el libro que recomendamos hace unos días, el de Boria Sachs, El Cuervo. Y en Irún todavía un resol muy agradable. ¡Joder! ¡Qué gozada! Y esta corneja que le vemos ahí en diferido, casi casi, no se le oye con la tormenta porque he bajado el micrófono. Y bueno, lo puedo ir subiendo poco a poco, ya que nos está dejando... Bueno, todavía no es que nos haya dejado, pero... Y como veis, con la bajada de la marea y la aparición de esta tormenta, se nos han escondido muchas de las aves que estaban aquí. Pero bueno, tenemos muchísimas cosas que contar. Sí, y mira, Marco Antonio, si quieres, sí, podemos hablar de los vencejos. Primero también os voy a comentar alguna cosilla de lo que han visto mis compañeros el día de hoy. Actualidad, esto no sé si es un pájaro. Sí, a ver. Ah, no, pues mira, lo que yo creía que era un pájaro, no es un pájaro. Es la cagarruta de algún pájaro, pero no. Y comentaros que los vencejos... Bueno, primero comentaros la actualidad de esas aves que me han estado hablando mis compañeros, ¿no? Voy a bajar un poco el micrófono, si no, no se me va a entender. No sé cómo se me oye a todo esto con ese fondo. Si me podéis decir, yo creo que bien, pero esa actualidad que todos los días pues intentamos llegar hasta vosotros, ¿no? Esa actualidad no solo desde donde estamos, desde las marismas altas, ¿no? Esa actualidad desde tanto del estuario exterior como del interior de Urdaibai, de esas alturas. Gracias, Elena. De esas alturas, ¿qué es lo que está pasando, sobre todo en estos días de primavera, en esta migración prenupcial, esta migración primaveral, que todos los días aparece algo distinto y algo que nos ilusiona, y que hoy también os voy a dar unas pinceladas de cositas chulísimas. Por un lado, voy a quitar aquí una cosilla que tenía. Vale, por un lado, comentaros lo que os decía hoy a la mañana. Hoy a la mañana me he encontrado a las 7:30 de la mañana, cuando he llegado al centro, con unas imágenes chulísimas que pudimos dejar ayer también, a última hora, de esa cuadrilla de correlimos comunes, de esa raza Shinsi, que estaban aquí mismo en el islote, cerca del islote, en este lugar que os voy a enfocar ahí al lado, que nosotros le llamamos la península. Aquí no sé por qué le llamamos la península, porque no es península, pero bueno, le llamamos aquí a este lugar. Y ahí hemos podido ver a esta cuadrilla de los 25 correlimos comunes, junto a algunos archivides claros, algunos biluricos bailones, algunos antiarríos chicos, chirri arruntac, que se encontraban tranquilamente disfrutando de la mañana y
alimentándose en esta laguna de Gauteis Arteaga. Hoy a las 7:30 pasadas, a las 8 menos 20, o sería estas imágenes. Las he sacado pues porque sabía que luego iba a bajar la marea y pues que nos iban a desaparecer de la vista, ¿no? Con todo esto también hemos podido ver esas espátulas que se nos han empezado a escapar a eso de también las 8 de la mañana, diría, como podéis ver en estas imágenes, que las he grabado desde la pantalla que tenemos con el telescopio acoplado en el centro. Esas espátulas que han empezado, esas anilladas que se ha visto alguna, a escaparse y a volar. Y que nos ha dejado estas imágenes preciosas de las espátulas en vuelo, dirigiéndose seguramente, aprovechando ese claro que había esta mañana. Han descansado toda la noche en el islote y aquí 31 espátulas volando en estos momentos en dirección norte, como podéis ver en estas imágenes grabadas a las 8 menos cuarto de la mañana, 8 o 8 de la mañana, no sé qué hora ha sido, esto ha sido un poco más tarde. Pero para que quede constancia de esas aves que se dirigen otra vez a otra etapa hacia el norte, hacia esas zonas de Holanda, de los Países Bajos, para criar. Esas espátulas que, bueno, no todas irán a los Países Bajos. Yo creo que también hay alguna que irá hacia Alemania, ya que vimos ayer que había una anillada en Alemania, otra anillada en Holanda. Por lo que, buen viaje. Y que seguramente harán alguna otra etapa en la costa francesa, pues en los estuarios de la Gironde, en Arcachon o en el Loira mismo, ¿no? Antes de llegar hacia sus zonas de cría. Esas espátulas que nos visitaron ayer a la tarde, a última hora, han pasado la noche entre nosotros y se han quedado hasta hoy a la mañana, que nos han dejado estas imágenes de estas espátulas. A ver, voy a hacer una cosita que está... Eso es. De esas espátulas que hemos podido ver hoy a la mañana en esta laguna. Estas imágenes de todas estas espátulas que han amanecido entre nosotros. Cerca de 50, sí, 45 espátulas he contado que han estado durante la mañana. Y bueno, y esto hablando un poquito de lo que nos ha dejado ver la laguna. Y veis que aquí de un momento a otro ya está, chum, la tormenta ahora se ha dirigido, no sabemos si hacia, creo que, me imagino que, a ver, vamos a mirar, hacia Bilbao, ¿será? Sí, aquí se ve, bueno, parece que se ha dirigido hacia, sí. Y ahora ya se van a empezar a abrir los claros. Y sí, estas espátulas a Favo son parte de las 45 que estaban hoy a la mañana. 31 las hemos podido ver en vuelo y han quedado unas 14, 15 a la mañana. Y ahora pues estas 3 o 4 que han quedado, estas 4 o 5, sí, 6 en concreto que han quedado en el islote. Además una de ellas anillada, con esas anillas que pudimos leerlas ayer, ¿no? Con esa anilla rosa, esa azul creemos y esa lima en la pata derecha y esa amarilla y esa metálica en la pata izquierda. Estas espátulas que mandaremos todos estos datos para que nos remitan y nos los tramiten esa gente que está trabajando desde los Países Bajos iba a decir, desde los Países Bajos en la conservación y en el seguimiento de la migración de estas espátulas. Ah, mira, me comentan aquí, a ver cómo se llama ese libro que ha hablado sobre el cuervo, y es un libro de la... Ay, ¿cómo era? A ver, lo voy a mirar ahora que lo tengo aquí. Mira, os lo voy a poner. Es El Cuervo. A ver si
puerto. Sí, os voy a poner aquí en el arriba cuál es el libro. Es El Cuervo, Naturaleza, Historia y Simbolismo. Del autor es un americano, es Boria Sachs, un escritor de naturaleza. Está muy bien, ¿eh? Trata sobre el cuervo en distintas culturas y a través de la historia, ¿no?, de la humanidad, empezando desde muy antiguo, siguiendo con los egipcios, en la antigua Grecia, Roma y en la actualidad, por supuesto, y en nuestras culturas. Y es una edición de la editorial Siruela, El Ojo del Tiempo. Un libro que, bueno, yo os aconsejo leer, ¿eh? Un libro que yo lo leí. A mí los córvidos son una de las aves que más me atraen. Son unas aves inteligentes donde las haya. Además, pues bueno, en casa también pues hemos tenido pues experiencia, ¿no?, con algún cuervo que hace mucho pues nos lo trajeron de cuando era nada, prácticamente un cacho de carne sin plumas, de un nido que lo habían echado, y bueno, lo crecimos en casa hace bastante tiempo, y fue una corneja, no un cuervo, perdón, una corneja que pues vivía con nosotros hasta que se lo comió un búho real, y estoy hablando en serio, una corneja troquelada, por cierto, domesticada prácticamente, que vivía en nuestro caserío. Mira, Iñaki desde Erma me dice que se lo bajó desde la biblioteca. Cosas chulas que se puede hacer, ¿eh? Y os aconsejo, está bastante bien. Si os gusta un poco la historia y el simbolismo ahí de las aves y tal en la cultura, bueno, se lee súper rápido, súper fácil. Y aquí podemos ver estas espátulas que ahora mismo han empezado a comer. Nos han comentado a ver si podríamos hablar de los vencejos, de esos vencejos que aquí, el que se nos acerca es el vencejo común. Ay, pero esperar, que primero os he dicho que os tenía que hablar de otras actualidades que ayer me escribieron, y hoy mis amigos, bueno, mis compañeros de trabajo, que ahí los encuentro, que no sé lo que he hecho. Cago en la mar. A ver, ¿qué he hecho? Ah, sí, aquí están. De esas aves que se acercaron ayer en su migración prenupcial, y alguna sorpresita también. Eso es, si la Torre de Londres pierde sus cuervos, vuelan lejos, la corona caerá, y ahí las mantienen. Vencejos reales en paso. A ver, sí, se suelen ver vencejos reales de vez en cuando, pero no es lo más habitual, por supuesto. Aquí el más común es el vencejo, pero os voy a comentar preciosidad que se vio ayer, preciosidades que también las vimos días anteriores. Os voy a... Uy, perdón, que no sé a quién le he tocado, que la he armado. Ahora, hay tantos botones en esta cámara o en este set, que de vez en cuando tocamos alguna cosa que no queremos, y os voy a enseñar aquí esta preciosidad que pudo ser vista ayer en el interior de Urdaibai, para nosotros en bastante alto, en zona de monte, cerca de una granja donde tienen caballos y burros. Este precioso alcaraván Atalarra euskeraz daukauzu izen polita, niretzako behintzat. Atalarra es el nombre que se le da en euskera, y ahora os voy a decir, si lo encuentro, por supuesto. Vale, el torlit en catalán y el alcaraván en galego. No sé si en galego tiene algún otro nombre, porque yo ando mirando en esta guía que muchas veces, hijo, no estoy... Buah, es increíble. En este momento os voy a cambiar en un momentito para que veáis lo que está en
en el comedero. Es una pena que hay una gota que no nos deja ver la mitad del comedero, pero está lleno. Hay verderones, pinzones, ha estado el estornino, carboneros, ha aparecido el herrerillo. Después de la tormenta, ¡buah!, parece que les ha entrado a todos el hambre, y ahí podemos ver al herrerillo, carboneros, verderones, todos peleándose por los cacahuetes, las pipas, que luego voy a tener que suministrar otra vez. Y pasamos otra vez a este precioso alcaraván. Estas aves, wow, para mí son enigmáticas, ¿no? O sea, con esa mirada, una mirada súper chula, y que estaban junto a este precioso burro en estos pastos de bastante altura en Urdaibai. Estas fotos que sacó el hijo de un compañero nuestro. Un abrazo desde aquí para Oyer, que es un fotógrafo, ¡buah!, increíble. Estas dos preciosas fotos de alcaraván que se pusieron, Jesús, que se ha podido ver en la reserva. También enseñaros de, a ver si encuentro en tus, no, ahora no lo encuentro, pero para la tarde también os enseñaré de los bisbitas arbóreos que ayer por primera vez los pudimos escuchar a la tarde en esas zonas del interior de Urdaibai. Sí, sí. Me dice Iñaki a ver si puedo poner manzanas para que se acerquen los camachuelos. El alcaraván es la familia concreta, no sé, pero son limícolas. Están metidos dentro de los limícolas. Sí, están bastante cerca de los corredores y las canasteras. O sea que es una preciosa ave con esta cara tan bonita que tiene. Y ese ojo, de esa mirada, ¡buah!, atalarra, torlitz en euskera. Y, sin darme cuenta, hemos llegado hasta la retransmisión en euskera, por lo que yo voy a seguir con la retransmisión, esta vez en euskera, y los que queráis podéis seguir, que iremos también diciendo cosas en castellano, sobre todo los nombres de las aves, y que poco a poco veo que muchos de vosotros vais entendiendo, ya que nos seguís también en euskera. Y si no, pues si nos dejáis, pues que paséis un buen día, y a la tarde, si queréis, a las 6 de la tarde otra vez yo estaré puntual, a poder ser un minuto arriba, un minuto abajo, entre todos vosotros. Hoy la protagonista ha sido la tormenta en vez de las aves, pero también estos alcaravanes y estas aves que hemos estado viendo. Y no se me ha olvidado los vencejos. A ver, tengo preparado algunas cosillas de vencejos para todas y todos vosotros, por lo que hoy a la tarde intentaré, a ver si hay tiempo, si no pasa nada inesperado, que todos los días, como veis, en los 40 días que llevamos de emisiones de este confinamiento, todos los días hay algo nuevo que ver y que disfrutar, por lo que os animo a que compartáis con vuestros amigos y amigas este directo y nos sigáis durante estos días. Por lo tanto, Gero arte, familias burrinidae, gracias a xente. Sí, sí, es una familia exclusiva para ellos. En taxonomía, os podría hablar de taxonomía de caracoles, pero de aves. Oh, mira, os he estado escuchando, creo que ha sido un carbonero. Y ahora os dejo con imágenes del centro y seguimos en euskera.
eta barriro be, amentxe, zue guztiokin, gaurko goizean ere, goiz hontan, apirilaren 28ko goiz trumoitxu honetan, ze hemen ikusi duzuenez, edo ez daki jarraitu alizan baduzue, baina, parkatu, jarraitu alizan baduzue, baina, zuzeneko ekaitz bat izan dugu, hasi den momentutik eta bukatu duen arte, eta bueno, lehenengo eta behin esan behar dudana da, eskerrik asko zeue guzti hori jarraitze gaitik, hemen eskertzen gaituzue zuzeneko egitea gaitik, baina esan behar dut den hori, gazteleraz ere esango dut, que muchísimas gracias a todos los que nos seguís, ze posible egiten da emankizun hau, zuek guztion gaitik, zuen aportazio gaitik, eta benetan zuek egiten dizkiu zuen iruzkinak, galderak, eta guzti horren gaitik. Que esta emisión, estoy diciendo, se hace gracias a todos vosotros que nos seguís y nos dais además fuerzas, ¿no? Y ánimos para seguir, porque vemos que todos los días sois un montón y con vuestras aportaciones de todo, tanto bueno, las preguntas, de todo lo que nos ayudáis, pues es posible. Verás, eskerrik asko benetan zuei guztioi. Guamen gustora zuetzako irudi hauek iristiarazten, lehiotxo hau ateratzen, zuen etxeetara arte, egunero, goiz darratzaldez, Urdaibai berzenterretik, Urdaibaiko biosfera erreserba zuek guzti hori iritsi arazteko. Lehiotxo honen bitartez, udaberriko egun hauetan. Eta gaur, ikusi duzu, eguraldia aldatu da, asko, goizetik, ikuste duzu egin zelako lainoak gelditu zaizkigun, eta nola ekaitza ipar-mendebaldetik etorri zaigun, eta orain uste dut Bilbo gainean daola, esango genuke. Haben, ikusten duzue, izandako ekaitza Bilbo ingururantza joan dela, baina besteren bat datorren seinalez ikusten duzue, eta ikusiko duzue, nola hemen gertatzen da gauzatxoa, eta hemen atzean, hor lainotuta ikusten den, lainotu moduan ikusten den mendi hau, atzekoa, soilube da, eta hemen soilube normalean horrela estaltzen hasten denean, hor eurizaldizkoak emoten egongo dira, bertora, 10 minutuan, edo 5 minutuan euria iritsiko dan seinale. Eta ikusiko duzuen nola, hemen 5 minututara, hemen hasiko dira berriz euritantak, eta badirudi beste ekaitz bat etorriko zaigula, orantxe zuzenean. Baina orain momentuan Mungia inguruan, eta seguruenik, ez da jarraitzaileari daukau Mungiatik, baina ekaitz azpian edo euripean egongo zareten seinale. Eta Loiu inguru horretan ere, Bilborantza, Txorierri guztian, esango nuke euria botala. Ontxe zuzenean ikusiko dugu, ea laino hauek iriste zaizkigun, ala ez, ze lehen hemen botatzen egon dana, komentatu didate 5 kilometrotara Gernikan, aterri zegoela. Hemen dira, udaberriko ekaitzen kapritxuak, eta ikuste duzu zelako benetan egia esan ekaitzak ere bere xarma badaukat, eta hementxe ikusten dugu zelako zeru politak ikusten dizkiguten, batez lainoekin. Gaur goizean esnatu gara behe lainoekin, baina oso saretuak, eta guzkia ikusteko aukera ere egon da, hortxe egon dira estratokumulu batzuk nebulosus izan dira, bestatzuk estratiformisak, baina perluzidusak, uste zutena eguzkia ikusten, eta hortxe ikuste ziren argiune da batzuk ere, gero hemen ikusiko duzue gure lankideak egunero bere txerik ateratzen dituen argazki hauetan nola ikusten den zen Ereñozar, hortxe ikusten dugu mendia, behelainoz estalita,
puntatxoa bakarrik ikusten zaio, amintxe. Stratus nebulosus hoiek, baina gero ikusi duzu aldatzen joan dela, eta orain, aldatzen joan da, eta kumulu batzuk sortzen joan dira gure gainean, eta euria erruz botatzen laino hoiek. Eta hemen miru beltza, ontsi irudietan ikusi dugu, hemen egaz, hortxe ikusten duzue, urrun baina hemen txoitentxe gazteluaren gainean. Eta esan dizu edana, 5 minutu erez, soilubetik ikusi dugun ekaitz lainoa gurera hurbiltzeko. Ez dirudi askorik botako duenik, baina hemen berriz ere zaparra da gure gainean. Jope, labra gainean zeru urdina, baina txorierrin ez duk esango, ez dakit norbait dagoen nor txorierriko ero edo ingurukoa, gustatuko litzaidake Mungia inguruan zer gertatzen ari dan, baina agian bakarrik hementxe gertatzen dan zerbait da, Jo, behazainen, noski barrurago, baina giro onarekin. Eta gaur komentatu behar ditzuet, egun berezia, bala, ze gaur goizean padura topera egon da, marea altua izan da, euraldi komila artean, aterri egon da, eta argiunenekin, ikusiko duzue, jonek bialdu dizkigun urrengo argazkian, gurekideak botatakoak hortxe ikusten dira, gaur goizeko sortziretako irudia, behelainoak zabaldu dira, eta goian zerua ikusteko aukera izan dugu. Jode, sondikan, beitu, bentsadu sondikan euria botala izango zela, baina ez, beitu, erratzen gara. Lokalizatu dira eurizaparra dauek, eta hementxe ikusten duzue gaur goizean sortzirak inguruan egondan zerua, eguzkitzu, leku batzutan, eta hortxe altokumulu batzuk ikusten dira, eta zirrestratu batzuk ere hementxe goian, eta horiek, laino hauek, esan nahi bat daukate, eta aurre ikusten dutena da, eguraldiaren aldaketa bat. Eta Zumaian ere hasi dela ekaitza, Getariara ere iristen, eta gure gainean ontxe, altokumulu hauek, eta batez ere zirro hauek, ikusten direnak hortxe, zirro lainoari kara hauek, fin hauek, oso altueran dauden izotzezko kristalesko lainoak, horiek eguraldi aldaketa erakusten dute, euritarantzko joera, eta ez da erratu, ez dira erratu. Beraz, ontxe gure gainean, belaino hoiek joan, eta hasi zaizkigu kumulo nimero batzuk sortzen, eta ekaitzak botatzen. Eta noski, marea behera, ekaitza gainean, eta hegaztiak, aterpean, hemen egon diren mokozabalak eta ies egin dute, itxasadarren antza joango ziren, jatera, beraiei uriak nahiz eta goitik etorri, bardin zaie, eta jeitxiko dut apurtza mikrofonoa, zebestelan, oso fuerte entzuten da, ondarri dian eteri. Baina, badoa, ze Zumaiatik Getarira pasatu da, eta badoa. Eta hemen, hegaztiak, momentuan behintzat, desagertuta. Ikusiko ditugu, inoiz abandonatzen ez diguten lagunak, basatiak, hauek ere
beraien Goretex on horregien. Oihartzun ere ostartea, Jose ondo. Hemen euria, goiti bera. Ekaitza hori mendebaldetik ekialderantz. Beraz, iritsiko zaizue. Osea, que aprobetxatu entxe horrek eguzki birintza hoie. Horeine eskerrak jeitsi duela mikrofono, bestelan euriza parra da baino esan entzungo. Aunque batzutan ere oso lasaigarria da holan ekaitzak ikustia. Eta, bueno, niri gustatzen zaitu eintzat, Zuzenean, zuekin Urdaibai gainean dagoen ekaitza. Oin behintzat ez ditugu trumoiak eta entzuten, baina lehen entzuteko aukera ere izan dugu. Eta hori bai, ekaitzak eta berdin zaiena da inguruko hegaztietako janlekoetan dagoen bizitza, zerako movimentua dagoen. Txorruak, kaskabeltzak, amilotxak, txontak, arabasosoak, mika ere lehen ikusi dut etortzen, hortxe danak, horiei euritik iesi, eta normalan olako eguraldiak kaskartzen danian eta sarriago etortzen dira jartzen digun janari hau jatera, ezta? Beitu, Iñakik esaten dugu ermura ez tala heldu, aprobetxatu beraz. Gaur ekaitzeguna Urdaibaitik. Egia esan, kamera honek zuzenean 24 ordutan ematen du eta jende asko izaten da hurbiltzen dana askotan eguraldia ikusteko. Ze eguraldi dagoen Urdaibain. Eta, bitu, segundotxo batzuk egingo ditugu bakarrik zaparra da entzuteko, Eta ni isildu egingo naiz momentotxo batetan, eta zapadarraren, eta doinua ipiniko dut normalan egoten dena zuek entzun dezazuen. Batzutan, ariketa egitea ere oso polite da, ze ematen du oso sentsazio lasaigarria era, ezta? Euri tantak entzutea. Bai, nik uste dut, bueno, niretzako behintzat, Osea, eta ze ikustea ere nola hegaztiak babesten diran, Betiko moduan gauza askorik ez du egiten. Baina, hemen ikusten dituzue, nola daukaten lumaje horrekin, eta guruin horretatik jariatzen duten oli hori, bere lumetan eta zabaltzen duten oli horrek zer egiten duen. Uste dituzu hor tanta guztiak perlatxoak izango balira moduan, lumen gainean eta nola irristatzen diran, azpikoa bustibarik, eta hortzen nola irriste egiten da den, tanta txorrek, luma horietatik, ez da? Hemen, basatia. Lasai asko euripian, zaparra batean. Ontxe, hemendik 5 minututara geldituko dan, zaparra da.
nik uste dut kamerak ere beharko duela horrelako limpia parabrisas bat edo egunen baten. Gaur ekaitzarekin ere oso politak izaten dira, zelako irudiak ikusi daitezken, batez ere gaztiek nola aurre egiten dioten ikusteko. Ikusi, Waterproof, isolatuta guztiz, luma horiekin, gazti hauek, euripean, atxeen hartzen, lasai asko. Zelako adaptazio politak dituzten. Ikusten dugu ja, gutxika atertzera badoala, eta batzu euren lanean jarraitzen dute, janearia bilatzen, inungo estres barik. Ja, atertzen badoa, basatea bere kirikilo biekin, eta horrelako egunetan ere euritsua, nahiz eta hegaztiak gutxi ikusiko dugu zen gaur, ze marea behan dago eta ekaitzonek ikaratu ditu, eta asko eta asko jatera behan dira itxasadarrera, eta txikitxoenak paseriformeak eta txoritxikiak normalean horrelako ekaitzekin eta sarritan ez dute lan askorik sufritzen komila artean espada holan etengabe botatzen ari den gauza bat, eta askotan hegazti txiki asko egiten dutena da zuaitzen enborrepean eta ostopean eskutatu untza tartian, eta gero ekaitzak edo euria atertzen duenean barriro ere bere aktibitate normalarekin edo ondinok eta harik eta aktiboago jarraitu, ezta? Horrez honek axola askorik ez daukatela ekaitza gaitik, ez diola axola askorik kopeta zurieri eta uretako gaztia dira, eta ontsa ikusiko duzuen nola aldatu dan zeruko kontua. Baltz, hegoalderantza eta ekialderantza baltz, benetan beltz, laino potolo horrekin, baina kostalderantza hurbiltzen goazen heinean, argituz da gutxika, eta ikusten dugu, tatxan zeruko argia ere ikusteko aukera sortu zaigula kostalderantza. Ikusten dituzuen, lainoak amaitzen diren lekuan hortxe, abratik esate ziguten argi une hauek. Waterproof, bai, waterproof total lana. Hegaztiek daukaten lumak dira, ubarroiek ez, ubarroiak eize pena ez dago lamen. Bai, ez, postia da, aparkatu. A ber, abian da hon, zelengo izian egon da, baina ez da izan duen, hau be, joango zan. A ber, abian, zein dagoen gaur, gaur behitu, gaur abia be, utzik. Ubarroia normalean, oli hori ez du jariatzen, ze ubarroia da hegazti bat, ugerre egiteko, eta batez ere urazpian ibiltzeko, lumak guzti egiten zaizkionak. Eta horrela errezago igeri egiten du, uretan da izen arrainen atzetik, ez da? Ai, beste hau espezie hau ere ikusiko dugu. Ze honek ere askorik ez du sufritzen euriarekin. Ze waterproof itzela dauka lumajea eta gainera murgilari arrunt bat da. Eta normalean urazpian janari aurkitzen duen hegaztia. Murgilari arrunta, arra. Hortxe ikusten duzuen nola irrizte egiten dutzen ganetik, hor bainutxu hartzen, eta irrizte egiten dutzen ganetik urak, Baitu zelako me katxiz nagore dutxatxo bat orain nagore txakurrarekin paseoan harrapatu du ekaitzak busturin eta
Bueno, batzuk esaten dute hasteko ere ona izaten dela, ez da? Hemen ikusten da. Oso polite. Holan, hain gertu ikusteko, ez dugu holan aukera askorik izaten. Eta bitu zelako lasaitasuna sortu dan ekaitza baretu, ekaitza baretu denian. Ez da egit, hau ere, iesian. Jesus, gaur, bai, Urmael honetara urgozoko lekura jarraituko dotzau. Aber ikusten dugun, nun gelditzen dan, hortxe, urbildu gaitezan. Aber, jarraitzen duen, bai, amentsi. Hemen noski, emea da hortxe harra, eta hemen, ai, parkatu, ke ba, txilinporta izan da. Bai, txakurrak orain usain polita eukiko da. Hemen. Ez, arrazoia izan dut, bai. Hemen ikusten dena da, murgilari, itxaron, txilinporta, parkatu. Beitu, Zumaiatik ikusi dugu getari da pasatzen, eta oin Donostian esaten dute zaparra da galanta, beraz, Onjarbikoak eta joan prestatzen, eta Irunekoak ere, eta Oiartzunekoa, zuen ostarte horiek nik uste dut hortxe geldituko dirala. Beraz, aprobetxatu aldo zuen neurrian, Eta gelditu gara etxeko betiko hegaztiekin. Bueno, gehienekin. Hemen, lehen ikusi dugun murgilari arrunta orain urgezatako Urmeelean. Nagore, aprobetxatu, sartu txakurra zurekin dutxan, eta jabona datxo bat emon. Ondarrira iristen, miren, ermurabe badoa. Hemen ja, lasaitasuna ikusten duzue, mikrofonoa ere, isili daola, igoko dut apurtxu bat, pintzate gaztiak eta entzuteko, eta hortxe ikusi duzue, ekaitza zuzenean, eta zelako jarraipen egin diogun zuzenean, ekaitzari Euskal Herritik zehar. Hemen kopeta zuriei biak, hauentzako ekaitza pasatu da takitxo, eta euren zereginetan lasai asko jarraitzen. Eta esan behar dizuena da, gaur goizean ez pentsatu horrelako egoera egon gaizanik. Gaur goizeko egoera horretan, batez ere, hemen ekaitza baino gehiago marea izaten da hegaztiak batara eta bestera mugitzen dituena. Hemen txabola daukate benetan, batzuk igual ez didezu ezin inistuko, baina txabola bat daukate hementxe, baina udagaraian ez dira sartzen, udaberri garaian eta hortxe kanpoan ibiltzen dira, uripean. Bueno, eurek ere beroki galanta eta elegantia dauki, gainera artile hori, latxaren artile hori, latxak adaptatuta daude leku esedetara, eta ez ere leku euritxuetara, eta hortxe ikusten da artile luze horretatik, kanpoan daukan artile luze horretatik nola irriste egiten dion urak. Gainera lanolina pilo bat daukate, eta behitu zer topatu dudan ardien artean bustanikara bat. A ber, ze subespeziatakoa izan daiteken, edo flava, edo iberia izango genuke. Azpia, iztarria zuria baldin badauka, iberia bat izango litzake, baina oso urrun dago. Ta. Bai, mira, asientek esaten digu, eta bai, esa carrera que hacen para despegar. Beste gazti batzuk ere, por ejemplo, los cormoranes también hacen,
para poder subir, ¿no? Para coger un poco de altura. Eta bai ikusten da ahate mota horietan nola egiten duten hori. Basateak eta ez dute berdin egiten. Basateak eta batzutan bapatean, txam, gorantz egiten dute. A ber, baitu. Hementxe larre bustanikara, la bandera boiera, bi, Jesus, parkatu, hortxe ikusten dituguna, kardien artean inguruti dauden intsektuak eta etengabe jaten. Eta uste dut, Iberia dalakotan izango nuke, ze ikusten diot, holan, estarri zuria, hemen egondanari, ontxe jarriko dizuet gero zelakoa diran Iberia horiek, eta gaur, gauza, polita. Iberia izango litzateke, hemen ikusten da nau, ontxe erakotxiko dutzuet, argazkia, hortxe, estarri buelta, mokoan ezbian zuria, grisa goikoa eta horia, bularra. Zaituko gara hemen dagoena, aurkitzen dugun, berriz ere. Ardien artea, hemen, bai, Iberia dela esango nuke, argazkia dago, kentuko dut argazkia, eta bau ere puntazotxo bat izango litzake, ze gaur ikusten dugun lehenengoa izango zen, bai, hortxe ikusten da, iztarri zuria daukala. Beraz hau, subespezie hau da, gure inguruan abia egiten duen larre bustanikara, la bandera boiera, gazteleraz, Iberiae, etorri berria, recién llegada. Bueno, recién llegada. Behintzak guk lehenengoz ikusi duguna, gaur, jarraituko dugu apurtxo bat, amentxe ikusten dugu, zan dizuet, txori txikiak, bai, nik bai ez esango nuke, iztarri azpia, horia barik zuria dauka. Bai, la bandera Iberiae, la bandera boiera Iberiae, larre bustanikara Iberiaea, eta esango dizuet katalanez ere, ze kuereta groga, la bandeira amarela galegos, jo, balmazedan zelako zerua daukazuen. Bitu, hau da, hegazti bat, itzegin dizuen egun batetan, baina beste egun batetan ere komentatuko dizuet, Urdaibain abia egiten du, oso gutxi, eta gainera inguru honetan, oso kuriosoa da, ze paduran egiten du abia, ihitzatan egiten du abia, eta uste dugu, iaz egin genuen oso jarraipen zehatz bat, beraien abiak egiteko lekuak aurkitzeko, behitu zelako intsektua janduen orain, bueno, jaten dabilen orain. Ez da izelako tximeleta edo zer harrapatu da ben, hortxe pixelatuta baina batxisaltua edo, eta hortxe, bueno, lanak jateko. Eta ikusi denuen nola Urdaibai 10 bikote baino gutxiago zeudela, 10 oso gutxi, eta holako populazio batekin, pentsa genezake edo zein egunetan desagertu daiteken populazio bat dela larre bustanikara Iberiae. Jarraituko du segurenik ardiekin, beraien atzetik ibiltzen dira normalean, amen. Aber, denak berdina diran, bai, amentxe ikusten dugu, gaurko altxor txiki hau. Gainera, arazo itzela izaten dute, batez ere solte dabiltzan txakurrekin paduran, beraz nagore, solte zibili txakurra paduran, Ze, abia egiten ari direnean, lurraren gainean egiten dute abia, hien artean eta lurretik oso gertu, eta hainbat abia desegin egiten dira, adibidez, badago leku bat, Busturian, San Cristobal, txakurrak erruz ibiltzen dira solte, eta hor, 3 bikote zeuden, abia egiten
eta bi behintzat txakurrek zapustu zuten. 10 bi horrela bapatean zapustia, golpe handia da espezie honentzako, batez ere Urdaibaiko biosfera erreserban dagoen espezie honentzako. Inguru horretan ugaltzen da San Cristobalen, Aspen, Arteagan, eta nik badakin agorezuk ez dozula ingo, noski. Eta bitu, ontxe, ardien artera, arabasosoak ere etorri dira. Pikartak, pikartak dira, hau baiatzeko abintzat, hor atzean dagoena orain ez dakit, atzeko horrek erdien dagoenak, zelako abiadura, bala bilurikoa ere hemen, kuliska txikia, arabasosoak, bat pikarta, fijo, hau bestia, uste dut, eskerrerantza doana, beltzaren antza dauka, edo hibridoa batek daki. Hortxe, behitu ez zelan jate dituzten zizariak, fijatu zaitezte. Tengabe. Hainbeste, intsektu. Behitu bamean, ala, honek endu dio beste zizare handi bat. Arabas oso, pikartak eta beltza, hau pikarta, Arabas oso pikartak, beltzak, kuliska txikia, larre bustanikarak, animatu da zertxo bait, beti dago zerbait, hori beti esaten dugu, hemen, gainera ganadua dagoen lekuan, ardiak eta dauden lekuan, hegaztiak ere etortzen dirala, gainera bitu txandakatu egiten dira, zelen bustanikarak zeuden, orain Arabas osoak etorri dira, danontzako lekua. Ez, bustanikarak hemen jarraitzen dute, Larre bustanikarak, behitu ze politak. Iberiae, arrasako, edo subespezieko parkatu, bustanikarak. Inguru honetan, batez ere Aspen, Busturin, San Cristobaleko paduretan, Gautegi Sarteako polderretan, Osoio errota inguruan, eta beste lekurik ez dugu ezagutzen, abia egiten duenik. Badakit, beste leku batzutan, larreetan eta barrualdean ere egiten duela, baina hemen, horan larreetan eta inoiz ez dugu ikusi abia egiten. Ez dakit Gipuzkoako beste leku batzuetan edo Bizkaiko beste leku batzuetan barrualdean egiten duten. Beitu, oso ondo nagore. Ana galdetu digu xoxoak edo mirloak, ez, hau dira gazteleraz estorninos. Hor ikusi ditugunak, honek, hau dira estorninos. Xoxoan estiloa daukate, baina ez, honek izatez, dira estornino. Bai, estornino pinto, gazteleraz, eta hau hemen ikusten duguna, esango nuke estornino negro, baina ez dakit, hibridoen bat, ze oso arraroa dira beltzak hemen, baina, honek aurkitu du zerbait. Materiala biltzen erari da abiarako, beitu, hau joango da, beitu, lumak hartu ditu eta baietz, ikusten dugun gure dorrean sartzen. Arrinek eta batetan joango naiz dorrera, ikusten dugun, beitu, ordoa, fijatu zaitezte, katxita porra. Bastot ikusi sartzen, baina hemen dorrean daukate abia, egal batetan, eta horraxe joaten dira materialarekin, bildu ditu ahateen luma batzuk, eta eraman ditu. Bai, mokoria daukate, baina dira arabas oso beltzak eta arabas oso pikartak. Erakutsiko dutzuet argazki politen bat, aurkitzen baldin badot hemen.
gertuagotik ikusteko. Ze adibidez, Busteanik Ara Horia bai erakutsi ditzuet, baina bestea ez. Busteanik Ara Horia, Iberia, Beitu, Axentek zelako irudiak botatzen dizkigun, oso politak, Axente. Moitas grazas, Axente. Lengo gunean, norbaite komentatu zigun, kontratatu beharko genuela. Axente. A ber, aurkitzen dudan. Beitu, fijatu zaitezte, eraztunketarako hartu genuen Anabas oso pikart honetan, baina Anabas oso pikart hau neguan, gero udan mokoa horitu egiten zaie, eta ikusten duzuen hau emea. Zer gaitik? Begia, ikusten duzuen nola daukan begiaren barruan irisaren ondoan, horrelako eraztun zurizka bat, eta hori emeak izaten dute. Gero baita ere desberdintzatzen dira arrak eta emeak lumatxoekin, baina oso zaila. Luma benetan politak, metalizatuak, ikusten duzue, Arabas oso pikartarena. Batzuk gorroto duten hegazti bat, benetan polita eta meseditzela egiten diguna, jaten dituzten intsektu guztiak janda. Hemen, uste dut, beste bat, bai, hau uda berri garaian, mokoa ia horituta, Arabas oso pikarta, belardian, landan, eta fijatuko gara, zelako lumak dituzten. Beitu, paparreko lumak zelako dizdira agertzen duten. Hau dira, detaileak, Arabas osoaren lumarenak, Hau, paparrean eta lepoan ere beste kolore batzutako luma dizdiratsuak. Beitu, ze luma politak Arabas osoak agertzen dituenak bere lumajean, oso detaile politak, holan moreak, berdeskak, oso berdeak, urdinak, bueno, tonalitate guztietako lumak. Hori, Arabas osoek aurkezten dutena. Arabas oso hauek. Kasu honetan, Arabas oso eme honek. Beituzelako mokoa, eta hauek ere zabaldu egiten dute, oso polita. A ber, eta gero, hemen izaten ditugu, batzutan lo egiten duten eguan hemen, eta izaten ditugu hor, ikusten duzue zelako taldeak, milakako taldeak, hementxe lo egiten dutenak, eta badaude gainera neguan leku batetan biltzen dira, hemen intxaurrondo batzutan inguruan, eta batzutan intxaurrondorrek ematen dute ostos josita daudela neguan, eta ez dira ostoak, behitu zertu dira. Hemen ikusten dituzu, intxaurrondoiek fruituz beteta daudela, dirudi, baina hurbiltzen gara neurrian, fijatuko zarete, horrez daudela fruituak. Negua da, ez dira ostoak. Hemen ikusten dituzuen pelotatxo guzti hauek Arabas oso dira. Milaka araba soso etortze zaizkigunak neguan inguru honetara. Arabas oso pikartak. Eta beraien artean, duela pare bat urte, Arabas oso pikart albino bat ere agertu zan. Zuria. Aber egunotan aurkitzen dodan argazkia eta erakusten dizuedan. Eta nik Arabas osoekin eta gaur ikusi duzue ekaitz giroa nagusi. Eta hegaztiak
joan zaizkigu asko. Bai, aireportuan ere batzutan dinoa erasoa dela, jendeak arabasosoekin hortxe biltzen dira, leku batetik bestera bidaltzen, Bilbone badakite Jardines Albian eta hortik Albia inguru horretan uste dut antxe izan zela horrelako loleku bat zeukaten, da jende guztia sarre, basarata egiten zutelako, sirina botate zutelako, bueno, egunotan seguruenik, etxean gauden egunotan falta motako zituztela. Fostasuna ematen baitute, auzoari, eta leku batzutan hartze dituzte belatzekin usatu egiten dituzte, baina leku batetik bestera pasatzen dute, eta ni badakit adibidez Santurtzin arazo, komila arteko arazori zeukatela jardin batzutan, belatzekin botatzen zituzten eta Santurtzitzik traka beste partera pasatzen ziren eta Algortarantza. Gero Algortan zaukaten arazoa, Algortan berdin egite zuten eta berri Santurtzira, eta hortxe ibiltzen ziren pelota alde batetik bestera. Eta ikusten duzu, Hegaztiek nola waterproof hori daukaten, luma horiek dituzten, baina horretarako orduak pasatzen dituzte luma horiek zaintzen. Amen. Kopeta zuria bere hanka berezi horiekin eta nik irudi horiekin gero arte, esango dutzuet. Egun hona izan da izuela eta gero arratsaldeko 6etan nahi badimo duzue, berriz ere amentxe, zue guztiokin, Urdaibai Berzenterretik, osteratxo bat egiteko preste izango gara. Gero arte!